Niñas y niños, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy estamos lunes, iniciamos la semana, ya una semana que acaba el mes de agosto y empieza el mes de septiembre, mes de la primavera. Y precisamente hoy día vamos a hablar de las estaciones, pero de una forma literaria. Ya, entonces hoy día estamos 31 de agosto del 2020 y vamos a trabajar el área de declamando, ¿no? De comunicación. Va a tener algo que ver con lo que hemos visto ya cuando revisamos poesías. Entonces a continuación tenemos perdón, tenemos nuestro título, leemos textos literarios. Y cuando hablamos de textos literarios, perdón un ratito. Cuando hablamos de textos literarios, se acuerdan que en la clase pasada hicimos los textos épicos, los textos dramáticos y los textos poéticos. Ya, entonces parte de eso es que vamos a tratar el día de hoy, textos literarios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro propósito? Reflexionar a partir de los textos literarios sobre cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. O sea, vamos a reflexionar a través de textos literarios, que en esta vez van a ser las poesías, cómo cambian las estaciones del año y cómo eso influye en nuestra vida, ¿no? Como seres humanos. Claro, nuestro mismo estado de ánimo cambia si estamos en invierno, si estamos en primavera o estamos en verano, ¿no? Entonces esos cambios se van a reflejar en textos literarios. Bueno, acá dice, desde que existe la palabra hay poesía. Está en todas partes, en los eslóganes de la publicidad de un producto, en los grafitis de algunas paredes de la ciudad, en las palabras enamoradas de un joven, o cuando expresan a alguien tu admiración por la naturaleza, por ejemplo, por las aves que trinan en una mañana de primavera, por una imponente bajada del sol de verano, por los huracanados vientos de otoño, por las nieves que copan caprichosamente las montañas. Y es que la naturaleza y sus cíclicos cambios de estación son inspiración para todos, ¿no? Entonces las estaciones generan un cambio de conducta y de sentimientos en las personas. En síntesis, somos poetas de la vida cuando nos damos tiempo de pensar y reflexionar de cómo decimos lo que pensamos de una forma bella. Que hasta cómo decimos lo que pensamos de una forma bella. Las poetas y los poetas de oficio siempre están en ese quehacer reflexivo. Sus motivaciones son diversas, la naturaleza, las dinámicas sociales, sus amores, etc. Entonces las poetas y los poetas se inspiran en la naturaleza, en las relaciones sociales que hay en una comunidad, así como en sus amores, ¿no? Y en base a eso crean sus obras. Ahora, en la actividad de hoy, reflexionarás sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos a partir del análisis literario de poemas. O sea, vas a analizar los poemas y cómo en estos poemas vas a ver los cambios, cómo los cambios de estación influyen en la vida de los seres humanos. Para iniciar la actividad te invitamos a recordar, durante tu época escolar, o sea, en esta época seguramente has declamado, ustedes han declamado poemas, leíste o te han leído diversos poemas, canciones, rimas, gitanjáforas. Gitanjáforas son palabras que no tienen sentido pero que riman. Trabalenguas que posiblemente disfrutaste. Leer poesías es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando lees un cuento, ves una película, escuchas una melodía, bailas la música como te gusta o aprecias una pintura. O sea, en todo eso hay arte, y en ese arte hay la expresión del artista. Muy bien, entonces ahora profundicemos un poquito más sobre los poemas. Los poetas y las poetas escriben sus sentimientos, pensamientos y emociones en cada poema.
que luego comparten con los demás mediante el uso de los recursos literarios. ¿Cuáles son los recursos? La rima, la imaginación, para así despertar y movilizar los sentidos de quienes leen. En síntesis, la poeta y el poeta no se preocupan solo en decir el mensaje, sino de la forma bella como quieren decirlo, para que el lector sienta placer al leerlo. Se no olviden, entonces detrás de una poesía hay un mensaje, pero no es un mensaje común que cotidianamente nosotros usamos, sino que ellos utilizan la poesía para expresarlo de forma bella, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver dos formas de expresar lo mismo. Acá tenemos 3 poemas. Dice la primera poesía: modesto es el otoño como los leñadores, cuesta mucho sacar todas las hojas de todos los árboles de todos los países. O sea, este es un poema de Pablo Neruda y lleva como título Oda al otoño. ¿Y qué quiere decir todo esto? El mensaje solamente es esto: el otoño es sencillo y durante esta estación el trabajo es arduo, ¿no? ¿Por qué dice sencillo? Modesto es el otoño, modesto es un sinónimo de sencillo, como los leñadores. Los leñadores también son sencillos, personas sencillas, ¿no? Entonces el otoño es sencillo, cuesta mucho sacar todas las hojas de todos los árboles de todos los países. Claro, tú limpias las hojas de los árboles que están en otoño, están secas, hay que limpiar las que están en el árbol y hay que limpiar las que están en el piso. Entonces todo eso es un trabajo arduo. Entonces aquí te lo dice de forma poética y aquí te lo dice en forma de un mensaje, forma narrativa. Otro: soñé que tú me llevabas por una blanca vereda en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras. Esta es una parte de un poema de Antonio Machado que lleva como título, esto es 112, ¿no? 122, perdón, 122. Ese es el poema de Machado. ¿Y cuál es el mensaje? Soñé que me llevabas por el medio del campo sobre una vereda con dirección a la sierra. Ahí está, eso es todo, pero aquí lo está expresando de forma poética. Otro: érase un hombre a una nariz pegada, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado. ¿Quién escribe esto? Francisco de Quevedo. Y el poema lleva como título A una nariz, ¿no? ¿Y qué quiere decir este mensaje? Solamente que era un hombre con una nariz muy grande, ¿no? Dice, era así un hombre pegado a una nariz. No era una nariz pegada a un hombre, sino un hombre pegado a una nariz. Da a entender que la nariz es más grande que el hombre. Era así una nariz superlativa. Superlativa es una expresión de la gramática que amplía las cosas. O sea, una nariz grande. Era así una nariz sayón y escriba. Sayón es la apariencia de un verdugo que va a ejecutar una pena, ¿no? Y escriba es una persona inteligente. Entonces era así un verdugo, era una nariz de verdugo, pero a la vez de una persona inteligente. Era así un peje espada. Peje espada, ya sabes, la nariz del peje espada es grandaza, ¿no? Muy barbado, o sea, muy barbudo. Entonces era un hombre barbudo con una nariz enorme, ¿no? Parece que esto lo ha sacado de... Hay un poema de cómo se llama este personaje, que era bien narizón y era romántico. No me acuerdo, era no me acuerdo el nombre de parece que de ese personaje ha sacado esto. Pero acá de entender solamente que es un hombre con una nariz muy grande, ¿no? Entonces acá lo dice de una manera poética, acá lo dice de una manera narrativa, literaria, ¿no? Entonces eso es lo que tú vas a hacer ahora. Vas a identificar en la poesía el mensaje, ¿no? que te dice. Eso es lo que vamos a hacer más adelante. Acá dice, si has comparado en el recuadro las dos formas de cómo se puede decir un mismo mensaje, te has dado cuenta del esfuerzo que hacen los poetas para que el mensaje se exprese con belleza.
Aparte de la rima y la gran imaginación del poeta, usa recursos literarios para que generen cierto efecto expresivo en el texto. Por ejemplo, compara aquello de lo que se habla para describirlo mejor. O sea, en el poema 1 está comparando, ¿no? Para describirlo mejor. Está comparando esta expresión con la narrativa. A ver qué dice. De luego más adelante, ¿dónde está esto? Acá se repite sonidos y palabras al inicio de cada verso, ¿no? Acá repite sonidos, palabras, ¿no? Acá repite sonidos, ¿no? Acá sierras, bueno, blanca. 1 y 3, nariz, ¿no? Repite palabras, érase un, érase un, érase una, érase una. Y pegado, barbado, ¿no? Superlativa, escriba, ¿no? Entonces repite sonidos y palabras. Y luego acá en el poema 3 y 4 dice colma de adjetivos. Todos estos son adjetivos: superlativa, nariz pegada, escriba, sayón, barbado. Todos estos son adjetivos, ¿no? Para engrandecer aquello, describirlo o ironizarlo. Es una ironía, ¿no? ¿Qué más dice ahora? Dice, ahora prepárate para leer. Tienes una nueva oportunidad de emocionarte y disfruta de 4 sonetos. Estos 4 sonetos son de un compositor de música clásica, Antonio Vivaldi. Acá está. Que su música es muy hermosa. Si tú entras a internet y escuchas las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, vas a escuchar una música hermosa. Pero paralelo a hacer la música, él compuso estos poemas, ¿no? Este texto se encuentra en la sección recurso. Acá tú lo tienes, acá hemos copiado. Ahí, ¿dónde está? Acá están 2. Acá está la primavera, el otoño, ahí el verano y el invierno. Y acá están, tú vas a leer y vas a hacer lo que te dice acá. Lee el recuadro, te damos datos referenciales de los poemas que te ayudarán a comprenderlo mejor. Ya lees los recursos. Lee los títulos de los poemas y observa la relación que tienen el título con el contenido. Evidencia que los 4 poemas sean sonetos. Cuántas estrofas tiene, cuántos versos tiene cada estrofa, cuántos versos en total hay, los poemas tienen rima. Todo eso te vas a dar cuenta. Ahora revisa la meta de la actividad y responde en tu cuaderno. ¿Con qué propósito leeré? Si reviso mi meta, acá está mi meta. Reflexionar a partir de textos sobre el cambio de las estaciones y la influencia en la vida de los seres humanos. Con ese propósito voy a leer estos poemas, ¿ya? ¿Qué más tengo por acá? Bueno, durante el proceso ten en cuenta lo siguiente: realice una primera lectura de cada poema en voz alta, como si declamaras, leyendo solo para ti, dándole sentido a cada verso con el ritmo que propongas. Si no le encuentras sentido a uno de los poemas, vuélvelo a leer. Presta atención a la relación entre los versos, los signos de puntuación y las pausas necesarias. Realiza una lectura adicional con mucho más detenimiento, es decir, lee de corrido todos los poemas con calma y relee aquellas estrofas que te agraden mucho. No te olvides identificar la voz que habla. Mientras lees, pregúntate: ¿quién dice esto? ¿A qué o quién se refiere? Y acá están 2 de los poemas que vas a leer. Llegó la primavera y de contento las aves lo saludan con su canto, y las fuentes al son del blanco viento con dulce murmurar fluyen en tanto, ¿no? Acá rima. El aire cubre con su negro manto, truenos, rayos, heraldos de su adviento, y acallándolos luego, aves sin cuento, tornan de nuevo a su canoro encanto. Y así sobre el florido ameno prado, entre plantas y fronda murmurante, duerme el pastor con su fiel perro al lado. El pastoral zampoña al sol chispeante, danzan ninfa y pastor bajo el techado de primavera al irrumpir brillante. ¿Quién irrumpe? Irrumpe la primavera. Irrumpir significa aparecer. Y así vas a leer y vas a encontrar primero la satisfacción de leer un poema, de declamarlo, y luego el significado.
Seguro disfrutaste los ritmos y sonoros que son estos poemas. Tal vez te ha costado un poco encontrarle sentido a algunos versos porque tienen palabras poco conocidas, ya que fueron escritas en un lenguaje antiguo o porque son términos traducidos del italiano al castellano. Sin embargo, buen esfuerzo. O sea, acá tú vas a luchar con dos cosas. Uno, con un lenguaje antiguo, ese es un lenguaje antiguo. Y otro, que es una poesía que hay que encontrar el sentido, ¿no? O sea, esas dos cosas tú vas a tratar de entender, ¿ya? Luego dice acá, sigamos comprendiendo. Después de leer cada poema, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Acá hay una serie de preguntas: ¿quién es el autor de estos textos? ¿Para qué los escribió? ¿Quién es el traductor? Esto lo vas a encontrar ese recurso. ¿Cómo utiliza el autor los recursos literarios en el poema? ¿Qué más te gustó? ¿Cuál poema te gustó menos? ¿Por qué? Y así, vas a contestar estas 7 preguntas, ¿no? Léelo con cuidado. Luego de eso, como te habrás dado cuenta, estos poemas describen cómo son las estaciones en Venecia, es decir, en Europa, y no necesariamente en todo el mundo. Asimismo, habrás notado que tiene un recargado uso de recurso literario. Eso es porque en el siglo XVIII esa era la moda denominada estilo barroco. O sea, era un estilo que se utilizaba en aquella época. Ahora, por ejemplo, en esta época se habla bastante del reggaetón y no saben, las palabras las utilizan así cortadas de una manera diferente. Es un estilo, ¿no? Pero que lamentablemente deteriora el castellano. Ahora, ¿te imaginas cómo habrá compuesto Vivaldi estos poemas en un concierto para violín y orquesta denominado Las Cuatro Estaciones? ¿Cómo serán los conciertos donde se la interpreta musicalmente? Te vas a dar cuenta, si escuchas esa música, te vas a dar cuenta que es hermosa. Entonces, esa poesía, esos poemas inspiraron para que componga estas obras musicales. Bueno, con tu familia lees, ¿no?, estos poemas y comentan entre ustedes, cuéntales que es una poesía de Vivaldi, si quieres darle a escuchar la música de él, que les va a agradar. Y luego reflexionas tú, ¿ok? Muy bien, eso es todo. Cualquier pregunta en el WhatsApp. Muchas gracias.